Existe un dolor que mora en lo más profundo de nosotros, una herida ancestral que cargamos como una marca invisible en el alma. Es el dolor del rechazo, del no reconocimiento, de la sensación de no ser suficiente, de no pertenecer. Jung nos enseñó que nada de lo que vivimos es casual, que cada experiencia de rechazo que atraviesa nuestra existencia es una puerta de entrada al más profundo conocimiento de quiénes somos. Porque es justamente en ese momento de aparente abandono que nuestra psique nos invita a un encuentro íntimo con nosotras mismas. Si te gusta este tipo de video, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido. Cuando hablamos de rechazo desde la perspectiva junguiana, no estamos hablando solo de aquel no que escuchamos del mundo exterior. Estamos sumergiéndonos en las aguas turbias de nuestro propio inconsciente, donde habita la niña herida que un día aprendió que para ser amada necesitaba ser diferente de lo que era. Esa niña interior, ese complejo autónomo que Jung tan magistralmente describió, continúa operando en nuestra psique adulta, orquestando situaciones donde el rechazo se repite como un eco doloroso de nuestra historia primordial. La mujer que se encuentra repetidamente en situaciones de rechazo no está simplemente siendo víctima del acaso o de la crueldad ajena. Su psique está creando un patrón, una constelación arquetípica que busca resolver algo que quedó inacabado en su viaje de individuación. Porque el inconsciente, en su sabiduría infinita, nos coloca exactamente donde necesitamos estar para curar nuestras heridas más profundas, aunque esto signifique revivir el dolor una y otra vez hasta que finalmente comprendamos el mensaje oculto. El arquetipo de la huérfana, una de las caras más dolorosas de la experiencia femenina, emerge con fuerza cuando hablamos de rechazo. Esa energía arquetípica carga consigo la sensación primordial de abandono, la creencia profunda de que no somos dignas de amor incondicional. La huérfana interior susurra constantemente que necesitamos esforzarnos, moldearnos, disminuirnos o engrandecernos para ser aceptadas. Y así, creamos máscaras, personas elaboradas que creemos que son más aceptables que nuestra esencia verdadera. Pero Jung nos reveló algo extraordinario. Nuestra sombra, aquello que más rechazamos en nosotras mismas, contiene exactamente lo que necesitamos para nuestra totalidad. La mujer que teme profundamente el rechazo frecuentemente desarrolló una sombra de rechazo activa. Ella rechaza primero, antes de ser rechazada. Crea muros invisibles, mecanismos de defensa tan sofisticados que terminan produciendo exactamente aquello que más teme, la soledad y el aislamiento. La construcción de esta fortaleza interior comienza temprano, frecuentemente en la infancia, cuando nuestra psique aún se está formando y cada experiencia se graba con intensidad particular. La niña que fue constantemente corregida, modificada o ignorada desarrolla un sistema interno de vigilancia que monitorea constantemente cualquier señal de posible rechazo. Este sistema, que Jung llamaría complejo, opera de forma autónoma, interpretando gestos neutros como señales de desaprobación, silencios como confirmaciones de inadecuación, críticas constructivas como ataques personales. La psique femenina, con su naturaleza cíclica y receptiva, experimenta el rechazo de manera particularmente intensa. Nuestra capacidad innata de sentir profundamente, de conectarnos emocionalmente, se transforma en una vulnerabilidad cuando nos encontramos con la frialdad del mundo. Pero esa misma sensibilidad, cuando es comprendida e integrada, se convierte en nuestra mayor fortaleza. Porque es a través de la capacidad de sentir que podemos transformar el dolor en sabiduría, el rechazo en autocompasión. Existe una diferencia sutil pero fundamental entre sentir profundamente y ser consumida por el dolor. La mujer que aprendió a navegar sus aguas emocionales con conciencia logra distinguir entre el dolor que viene para enseñarnos algo y el dolor que viene simplemente para paralizarnos. Esta distinción no es intelectual, sino visceral, intuitiva, desarrollada a través de años de observación interna y autocompasión creciente. El proceso de individuación de Jung nos invita a una mirada radical sobre nuestras experiencias de rechazo. Cada persona que nos rechazó, cada situación donde nos sentimos excluidas, cada momento donde nuestra esencia fue negada, son espejos que reflejan aspectos no integrados de nuestra propia psique. El hombre que no nos eligió quizás esté reflejando nuestra propia incapacidad de elegirnos. La amiga que nos traicionó puede estar mostrando nuestra propia deslealtad con nosotras mismas. La familia que no nos comprendió quizás sea el reflejo de cómo no comprendemos nuestras propias necesidades más profundas. Esta perspectiva del reflejo psicológico revoluciona completamente nuestra comprensión de las relaciones humanas. No se trata de una responsabilización simplista o de una culpabilización que niega la realidad del sufrimiento causado por otros.
Se trata de reconocer que nuestra psique utiliza las circunstancias externas para mostrarnos aspectos internos que necesitan nuestra atención y cuidado. Es una visión que nos empodera porque nos devuelve nuestro poder creativo sobre nuestra propia experiencia. Esta no es una perspectiva que busca culpabilizar, sino empoderar. Porque cuando comprendemos que somos co-creadoras de nuestras experiencias, también descubrimos que tenemos el poder de transformarlas. La alquimia junguiana nos enseña que el plomo de nuestro dolor puede ser transmutado en el oro de nuestra sabiduría, pero esto requiere que nos sumerjamos conscientemente en el material más oscuro de nuestra psique. La alquimia interior es un proceso que no puede ser apresurado ni forzado. Como el alquimista medieval que observaba pacientemente las transformaciones en su laboratorio, nosotras debemos aprender a observar con igual paciencia las transformaciones que suceden en el laboratorio de nuestra propia alma. Cada fase tiene su tiempo, su función, su belleza particular. La fase de la disolución, donde nuestras antiguas formas de ser se deshacen, puede ser dolorosa pero es necesaria para que nuevas formas más auténticas puedan emerger. La mujer moderna, inmersa en un mundo que frecuentemente niega o desvaloriza su naturaleza esencial, enfrenta formas de rechazo particularmente sutiles y generalizadas. Vivimos en una sociedad que nos enseña a rechazar nuestra sensibilidad como debilidad, nuestra intuición como irracionalidad, nuestra necesidad de conexión como dependencia. Internalizamos estos mensajes y comenzamos a rechazar partes fundamentales de quienes somos, creando una fragmentación interna que se refleja en nuestras relaciones externas. Esta fragmentación interna es quizás una de las formas más sutiles y destructivas de rechazo que podemos experimentar. Cuando rechazamos aspectos de nuestra propia naturaleza, creamos una guerra civil en nuestra psique donde diferentes partes de nosotras luchan entre sí por reconocimiento y expresión. La mujer sensible aprende a despreciar su sensibilidad, la mujer intuitiva desconfía de sus percepciones, la mujer que necesita conexión se avergüenza de sus necesidades relacionales. El arquetipo de la Gran Madre, cuando está herido, puede manifestarse como una necesidad compulsiva de cuidar de los otros para evitar el rechazo. La mujer que habita esta configuración arquetípica puede desarrollar un patrón donde su identidad se construye enteramente en función de la aprobación y necesidad ajena. Se vuelve indispensable para evitar ser descartable, pero en ese proceso pierde completamente el contacto con sus propias necesidades y deseos auténticos. Esta distorsión del arquetipo materno crea una forma particular de sufrimiento. La mujer que se pierde en la función de cuidadora compulsiva frecuentemente siente un vacío profundo que ninguna cantidad de aprobación externa logra llenar. Porque lo que verdaderamente busca no es ser necesaria para los otros, sino reconocer su propia necesidad de ser cuidada, nutrida y amada incondicionalmente por ella misma. Por otro lado, el arquetipo de la doncella herida puede llevar a la mujer a permanecer eternamente en una posición de inmadurez emocional, evitando el crecimiento y la responsabilidad porque eso implicaría arriesgarse al rechazo del mundo adulto. Permanece en la tierra de nadie entre la infancia y la madurez, donde el rechazo duele menos porque las expectativas son menores, pero donde también la realización personal se torna imposible. La doncella eterna vive en un estado de potencial perpetuo, siempre a punto de florecer pero nunca permitiendo que eso suceda completamente. Mantiene una cualidad de promesa incumplida que puede ser seductora para otros, pero que la mantiene atrapada en una versión incompleta de sí misma. El miedo a crecer plenamente está íntimamente relacionado con el miedo a asumir la responsabilidad total por su propia vida y felicidad. Jung nos habló sobre la función trascendente, esa capacidad de la psique de encontrar una tercera vía cuando nos encontramos atrapadas entre opuestos irreconciliables. En el caso del rechazo, frecuentemente nos vemos divididas entre nuestra necesidad de conexión y nuestra necesidad de autenticidad. Creemos que debemos elegir entre ser amadas o ser verdaderas, entre pertenecer o ser íntegras. Pero la función trascendente nos muestra que existe una posibilidad de integración donde podemos ser simultáneamente auténticas y dignas de amor. Esta tercera vía no es un compromiso o una solución intermedia superficial. Es una verdadera síntesis que trasciende la dualidad original y crea algo completamente nuevo. La mujer que encuentra esta síntesis descubre que su autenticidad no solo no impide el amor verdadero, sino que de hecho lo atrae de forma natural. Comprende que las personas que la rechazan por ser auténtica no son sus personas, y que ese rechazo es en realidad un filtro que la protege de conexiones superficiales o destructivas. Esa integración requiere un trabajo profundo con nuestra sombra colectiva y personal. La sombra colectiva de lo femenino carga siglos de rechazo, silenciamiento y negación. Nuestras bisabuelas,
abuelas y madres transmitieron a través de las generaciones no solo sus traumas, sino también sus estrategias de supervivencia frente al rechazo. Algunas aprendieron a volverse invisibles, otras a volverse indispensables, otras aún a volverse perfectas. Y nosotras heredamos esas estrategias sin siquiera darnos cuenta, repitiendo patrones ancestrales que ya no sirven a nuestra realidad actual. El trabajo con la herencia ancestral es uno de los aspectos más profundos y transformadores de la curación del rechazo. Cuando comenzamos a comprender que muchos de nuestros miedos y estrategias no son originalmente nuestros, sino que fueron transmitidos a través de las generaciones, podemos comenzar a cuestionarlos y eventualmente transformarlos. Esto no significa faltar al respeto a nuestras ancestras, sino honrar sus luchas al mismo tiempo que creamos nuevas posibilidades para las generaciones futuras. Cada mujer carga en su psique las memorias no solo de su propia vida, sino también ecos de las experiencias de todas las mujeres que vinieron antes que ella. Cuando una abuela tuvo que silenciar su voz para sobrevivir, su nieta puede cargar un miedo inexplicable de expresar sus opiniones. Cuando una bisabuela tuvo que elegir entre ser madre o tener una carrera, su bisnieta puede sentir una ansiedad profunda siempre que intenta equilibrar diferentes aspectos de su vida. La curación del rechazo no sucede a través de la evitación, sino a través de la integración. Esto significa aprender a estar presente con nuestro dolor sin ser consumidas por él, comprender nuestras heridas sin identificarnos completamente con ellas, reconocer nuestros patrones sin juzgarnos por haberlos creado. Es un proceso que requiere una compasión infinita por nosotras mismas, una paciencia maternal con nuestro propio viaje de curación. Esta presencia compasiva con nosotras mismas es quizás una de las habilidades más difíciles de desarrollar para la mujer moderna. Se nos enseñó a ser críticas implacables de nosotras mismas, a exigir perfección, a castigarnos por cada error o imperfección. Aprender a tratarnos con la misma gentileza que ofrecemos naturalmente a los otros es una revolución interna que transforma completamente nuestra relación con nosotras mismas y, consecuentemente, con el mundo. El trabajo con los sueños, tan central en el enfoque junguiano, ofrece una vía real de acceso al inconsciente donde habitan nuestras heridas de rechazo. Nuestros sueños nos muestran no solo cómo internalizamos estas experiencias, sino que también nos ofrecen símbolos e imágenes de curación y transformación. La mujer rechazada en sueños puede transformarse en la mujer empoderada, la niña abandonada puede encontrar al cuidador interior, la amante traicionada puede descubrir su capacidad de amarse incondicionalmente. Los sueños funcionan como cartas del inconsciente, mensajes codificados que nuestra alma nos envía para ayudarnos en el viaje de curación y crecimiento. Cuando aprendemos el lenguaje simbólico de los sueños, ganamos acceso a una fuente inagotable de sabiduría interior. Una mujer puede soñar repetidamente con casas en ruinas hasta que comience a reconstruir su autoestima, o con animales heridos hasta que aprenda a cuidar de sus propias heridas emocionales. La individuación femenina requiere que aprendamos a diferenciar entre nuestro valor intrínseco y la validación externa. Esto no significa que debamos volvernos impermeables a las opiniones ajenas, sino que debemos desarrollar un centro interno tan sólido que pueda acoger tanto el reconocimiento como el rechazo sin ser fundamentalmente afectado por ninguno de los dos. Es como construir una casa con cimientos tan profundos que pueda resistir las tormentas externas manteniéndose íntegra y habitable. Esta solidez interna no se desarrolla de la noche a la mañana, ni surge de un acto de voluntad o decisión mental. Se construye lentamente, a través de miles de pequeños actos de autocuidado, autocompasión y autorrespeto. Cada vez que elegimos tratarnos con gentileza en vez de dureza, cada vez que honramos nuestras necesidades en vez de ignorarlas, cada vez que decimos nuestra verdad en vez de decir lo que pensamos que los otros quieren oír, estamos fortaleciendo estos cimientos internos. El rechazo, visto desde esta perspectiva ampliada, se revela como uno de nuestros mayores maestros espirituales. Nos fuerza a confrontar nuestras ilusiones sobre nosotras mismas y sobre el mundo, nos obliga a desarrollar recursos internos que quizás nunca descubriríamos en la comodidad de la aceptación constante. Cada experiencia de rechazo contiene en su núcleo una oportunidad de conocernos más profundamente, de cuestionar nuestras creencias limitantes, de desarrollar nuestra capacidad de autocompasión. Existe una diferencia profunda entre el sufrimiento que nos disminuye y el sufrimiento que nos expande. El rechazo puede ser tanto uno como otro, dependiendo de cómo nos relacionemos con él. Cuando resistimos el dolor, cuando luchamos contra él o intentamos negarlo, tiende a contraernos y hacernos más pequeñas. Pero cuando podemos estar presentes con él, cuando podemos acogerlo como parte de nuestra experiencia humana, nos enseña, nos fortalece y nos conecta con nuestra humanidad compartida.
La mujer que se embarca conscientemente en este viaje de comprensión del rechazo descubre que su sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es en realidad un instrumento de percepción extraordinariamente refinado. Aprende a distinguir entre el rechazo que proviene de la falta de compatibilidad genuina y aquel que surge de los propios miedos y limitaciones ajenas. Desarrolla la capacidad de no tomar como personal aquello que en realidad habla más sobre el otro que sobre ella misma. Esta capacidad de discernimiento es como desarrollar un radar emocional supersensible que puede detectar las verdaderas motivaciones detrás de las acciones ajenas. La mujer que desarrolló esta habilidad puede sentir cuando alguien la rechaza a partir de su propio miedo o inseguridad, versus cuando el rechazo surge de una incompatibilidad genuina. Esta distinción la libera de tomarse personalmente cada no que recibe en la vida. El proceso de curar nuestras heridas de rechazo nos conecta inevitablemente con nuestro propósito más profundo. Porque frecuentemente son estas heridas las que nos impiden expresar plenamente nuestros dones y talentos únicos en el mundo. Cuando dejamos de tener miedo del rechazo, nos liberamos para crear, para amar, para arriesgar, para ser vulnerables de maneras que antes nos parecían imposibles. Nuestra creatividad florece cuando ya no está constreñida por el miedo de no ser bien recibida. La creatividad auténtica siempre conlleva un riesgo de rechazo, porque lo verdaderamente creativo, por definición, ofrece algo nuevo, algo que no existía antes. Y lo nuevo siempre despierta resistencia en algunos, entusiasmo en otros. La mujer que ha hecho las paces con la posibilidad de rechazo puede crear libremente, puede ofrecer sus dones únicos al mundo sin estar paralizada por la posibilidad de que no sean bien recibidos. La relación con lo masculino, tanto interno como externo, se transforma radicalmente cuando curamos nuestras heridas de rechazo. Dejamos de buscar en el otro la validación que solo podemos darnos, dejamos de proyectar nuestra propia capacidad de rechazarnos en los hombres que encontramos en nuestro camino. Desarrollamos la capacidad de discernir entre un hombre que genuinamente no es compatible con nosotras y un hombre que simplemente está reflejando nuestras propias creencias limitantes sobre nuestro valor. Esta transformación en la relación con lo masculino es particularmente profunda porque frecuentemente es en la dinámica amorosa donde nuestras heridas de rechazo se manifiestan con mayor intensidad. La mujer herida puede desarrollar patrones donde atrae a hombres emocionalmente indisponibles, o donde sabotea relaciones prometedoras por miedo a un eventual abandono, o donde se pierde completamente en la identidad del otro para evitar el riesgo de rechazo. El masculino interno, lo que Jung llamaba el animus, también se transforma cuando curamos estas heridas. En vez de ser una voz crítica y exigente que nos disminuye, se convierte en un aliado interno que nos apoya en nuestro viaje de crecimiento. En vez de decirnos que no somos suficientes, nos alienta a expresar nuestra singularidad. En vez de compararnos constantemente con otras mujeres, celebra nuestra unicidad. El arquetipo de la mujer sabia emerge naturalmente de este proceso de integración. Ella es aquella que pasó por el fuego del rechazo y emergió no endurecida, sino refinada. Comprende que el amor verdadero, comenzando por el amor propio, no teme el rechazo porque no depende de la aprobación externa para existir. Se ha convertido en su propio hogar, su propia fuente de validación, su propia compañía más querida. La mujer sabia no es aquella que nunca más siente dolor cuando es rechazada, sino aquella que puede sentir ese dolor sin ser definida por él. Ha desarrollado la capacidad de acompañarse a sí misma a través de cualquier tormenta emocional, sabiendo que todas las tormentas pasan y que tiene recursos internos suficientes para atravesar cualquier dificultad. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que se despliega en capas, como una cebolla siendo pelada lentamente. Cada capa revelada trae nuevas comprensiones, nuevas oportunidades de curación, nuevas maneras de relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo. Es importante ser pacientes con este proceso, honrar nuestro propio ritmo, celebrar cada pequeño movimiento hacia la integridad, la totalidad de nuestro ser. La paciencia con nuestro propio proceso de curación es una de las virtudes más desafiantes de cultivar en la cultura moderna, que valora resultados rápidos y transformaciones instantáneas. Pero la verdadera curación psicológica sigue el tiempo de la naturaleza, no el tiempo de los relojes. Como una semilla que necesita tiempo para germinar en la oscuridad de la tierra antes de brotar, nuestras transformaciones internas necesitan tiempo para consolidarse antes de manifestarse visiblemente en nuestra vida. La comunidad femenina desempeña un papel fundamental en este viaje de curación. Cuando nos conectamos con otras mujeres que también están navegando sus propias heridas de rechazo,
Creamos un campo de curación colectiva donde es posible experimentar aceptación incondicional mientras desarrollamos nuestra propia capacidad de autoaceptación. Estas conexiones auténticas nos recuerdan que no estamos solas en nuestra vulnerabilidad, que nuestro dolor es compartido y, por lo tanto, puede ser transformado colectivamente. Existe una magia particular que sucede cuando las mujeres se reúnen en espacios de vulnerabilidad y autenticidad mutuas. Es como si, al presenciar el dolor unas de otras sin juicio, creáramos un campo de curación que beneficia a todas las presentes. La mujer que se siente profundamente rechazada puede encontrar espejos de su propia experiencia en otras mujeres, y en ese reconocimiento mutuo descubrir que su dolor no la hace única o especialmente defectuosa, sino profundamente humana. El rechazo, comprendido profundamente, se revela como un portal hacia nuestra propia divinidad interior. Nos fuerza a buscar dentro de nosotras mismas aquello que antes buscábamos fuera, nos obliga a desarrollar una relación íntima con nuestra propia alma. Y en este encuentro interior descubrimos tesoros inimaginables, nuestra capacidad infinita de compasión, nuestra resiliencia extraordinaria, nuestra sabiduría innata, nuestra belleza incondicional. Este descubrimiento de la divinidad interior no es un concepto místico vago, sino una experiencia concreta y transformadora. Es el momento en que reconocemos que cargamos dentro de nosotras una fuente inagotable de amor, sabiduría y fuerza. Es cuando comprendemos que nuestra búsqueda externa de validación era en realidad una búsqueda de algo que siempre estuvo disponible internamente. La mujer que integra conscientemente sus experiencias de rechazo se convierte en una fuerza de curación en el mundo. Irradiará una cualidad de presencia que permite que otros se sientan seguros para ser auténticos en su compañía. Se convertirá en un espejo de posibilidad para otras mujeres que aún están luchando con sus propias heridas de rechazo. Su propio viaje de curación se convierte en un servicio al colectivo femenino. Esta radiación natural no es algo que ella intenta proyectar o crear artificialmente. Es simplemente el resultado natural de haber hecho las paces consigo misma. Cuando una mujer ya no está en guerra con aspectos de su propia naturaleza, cuando ya no está gastando energía tratando de esconder o modificar partes de sí misma, esa energía se libera y se vuelve disponible para nutrir a otros y contribuir al mundo de maneras auténticas. Jung nos enseñó que nuestra tarea no es eliminar nuestros complejos, sino desarrollar una relación consciente con ellos. El complejo del rechazo, cuando se integra conscientemente, se transforma en una fuente de empatía, compasión y sabiduría. Nos permite comprender la vulnerabilidad humana de una manera que solo es posible a través de la experiencia directa de la propia vulnerabilidad. Esta transformación del complejo de rechazo en fuente de sabiduría es uno de los ejemplos más bellos de cómo nuestra psique puede transmutar el plomo en oro. La misma sensibilidad que una vez nos volvía vulnerables al dolor del rechazo se convierte en la capacidad de percibir cuando otros están sufriendo y de ofrecer presencia compasiva. La misma profundidad de sentimiento que una vez nos hacía sufrir intensamente se convierte en la capacidad de amar profundamente y de crear conexiones auténticas. El viaje de curación de las heridas de rechazo es, en última instancia, un viaje de regreso al hogar, el hogar que es nuestro propio corazón. Es allí donde encontramos el amor que siempre buscamos fuera, es allí donde descubrimos nuestra propia completitud, es allí donde nos reconectamos con nuestra esencia divina que nunca puede ser verdaderamente rechazada porque es eterna, infinita e incondicional. Este regreso al hogar interior no es una huida del mundo, sino una base sólida desde la cual podemos involucrarnos con el mundo de forma más auténtica y efectiva. Cuando tenemos un hogar interno seguro, podemos arriesgarnos más en el mundo externo porque sabemos que siempre tenemos un lugar a donde regresar. Podemos amar más profundamente porque no dependemos de ese amor para nuestra supervivencia emocional. Podemos crear más libremente porque no estamos creando desde una necesidad desesperada de aprobación. Esta comprensión transforma nuestra relación no solo con el rechazo, sino con toda la existencia. Nos convertimos en mujeres que pueden amar profundamente sin apego, que pueden dar generosamente sin expectativas, que pueden ser vulnerables sin desesperación. Nos convertimos en portadoras de una cualidad de amor que el mundo desesperadamente necesita, un amor que no depende de la reciprocidad para existir, que no se disminuye cuando no es correspondido, que se fortalece a través de la propia capacidad de dar. Esta es la alquimia final del viaje a través del rechazo, la transformación de nuestra capacidad de amar. Cuando ya no tememos el rechazo, podemos amar libremente. Cuando ya no necesitamos la aprobación externa para sentirnos valiosas, podemos dar sin expectativas. Cuando hemos hecho las paces con nuestra propia soledad, podemos ofrecer compañía genuina.
Cuando hemos curado nuestra relación con nuestro propio valor, podemos reconocer y celebrar el valor de los otros sin competitividad ni envidia. El mundo necesita urgentemente esta cualidad de amor incondicional, especialmente en estos tiempos de división y fragmentación. La mujer que ha curado sus heridas de rechazo se convierte en una representante de esta posibilidad de amor, un ejemplo vivo de que es posible amar sin miedo, dar sin expectativas, ser vulnerable sin desesperación. Y así, descubrimos que nuestro viaje personal a través del dolor del rechazo no era solo sobre nuestra propia curación, sino sobre nuestra contribución a la curación colectiva. Cada mujer que se cura de estas heridas se convierte en un punto de luz en una red de curación que se extiende mucho más allá de su experiencia individual. Se convierte en parte de la solución para el sufrimiento colectivo, una portadora de posibilidades de amor y conexión auténtica que nuestro mundo tanto necesita. Si este contenido te transformó, suscríbete al canal, compártelo con una mujer que necesite escucharlo y activa la campanita de notificaciones para continuar tu viaje de autoconocimiento.